ver que cada sesión están aquí con nosotros de muchísimas partes de la región noreste. Saludos a los muchachos de Tamaulipas, de Zacatecas, de Durango, de Coahuila, de Chihuahua. La verdad, nos sentimos muy, muy honrados por este acompañamiento y bueno, pues ahora es momento de terminar como se debe con un tema que ya nos han comentado varios expositores. Nos lo comentó desde el inicio la contadora Brandelisa López. Después lo mencionó en costos el contador Misael, el contador Pascual Emiliano y la contadora Citlali. La cuestión de la contabilidad como la base de nuestro trabajo y ya nos han hecho hincapié de que es súper importante aprender impuestos, pero si los impuestos no están bien, no tienen bases de registro válidas, pues entonces nos vamos a equivocar. Ya nos dijo el conta Pascual que una auditoría hecha con bases de contabilidad que no están muy bien acomodadas, pues también nos va a generar por ahí más trabajo en este volver a contabilizar. La contadora Citlali nos recalcó en la parte de finanzas que para tomar buenas decisiones financieras, pues tenemos que partir de justo las bases contables. Entonces, para terminar este encuentro, pues es eso, es hablar de esto que ya hemos comentado tanto y tanto, la contabilidad, de dónde viene, cómo surge, cuáles son las reglas y bueno, pues para que nos diga todo esto así muy puntual, muy rápido y nos dé los tips y las guías que necesitamos, pues déjenme les cuento que estoy así súper emocionadísima por saludar nuevamente, por estar, aunque sea a través de una pantalla, saludando a un gran amigo, un compañero de La Laguna, el contador Joaquín Einer López Reyes. Y yo digo que de La Laguna porque te robamos, conta. Yo sé Así es, que, contador. yo sé que eres de Ciudad de México, pero sé que No, dejaste un así es. pedacito de verdad acá en La Laguna. Y bueno, chavos, pues hicimos un buen de sinergia. El contador disfruta enormemente, no saben cuánto compartir con los estudiantes. Así tenga un día complejo, así esté cansado, él siempre se da ese espacio para una clase más, para un curso más. Y es un súper, súper especialista en el tema que hoy nos ocupa, que son las normas de información financiera. Este encuentro universitario, pues también ha tenido expositores, como ya hemos visto, en muchísimas partes del país. Y bueno, pues ahora yo los voy a dejar porque nos vamos a ir hasta la Ciudad de México, hasta la merita capital, para que el contador Joaquín nos hable de la contabilidad y las normas de información financiera. Conta, te quedas con los chavos de la región noreste que seguro también te van a extrañar y vamos a empezar a hacer motín para que algún momento puedas volver, aunque sea de rapidito, para esta tierra. Que así sea y sea pronto, contador. Yo siempre encantado. Y muchas gracias. Te quedas con los muchachos. Claro que sí. Muy buenas tardes a todos y un gusto estar aquí con ustedes. Cerrando, como ya lo comentó la contadora, este encuentro universitario y en el que entiendo que también varios de ustedes desean conocer temas que pudieran ser de utilidad para el concurso universitario como tal, ¿no? Que algunos de ustedes también estará llevando a cabo. Entonces, pues, si quieren, comenzamos de una vez. Antes que nada, me gustaría empezar preguntando si ustedes tienen algún tema en particular del que quieran platicar o que ampliemos, alguna duda. Por favor, pónganla en el chat y la contadora me hará favor de leer las preguntas para principalmente enfocarnos en esas preguntas, en esos temas que ustedes tengan dudas. Y bueno, vamos a ir repasando el material, por supuesto, pero quisiera yo dedicarle mayor tiempo justo a las posibles dudas que ustedes pudieran tener y esperando, por supuesto, poderlas resolver. Esta presentación desarrolla muy generalmente, en algunos casos simplemente pone el título, ¿no? De la norma, porque pues 2 horas, imagínense, para ver todas las normas de información financiera, realmente es simplemente platicarlas y espero transmitir un concepto, una definición que para ustedes les haga sentido y que les quede claro de qué se trata esta norma. Por supuesto, primero,
tendré que hablar y vamos a empezar con eso, con un poquito de preámbulo, de contexto. Eh, lo que tengo aquí y estaré leyendo en ciertos momentos es el libro, ¿no? El libro de las normas de información financiera para aquellos que estarán haciendo su examen, pues es fundamental que lean este libro. Y bueno, o sea, leerlo también todo es, si ya lo vieron, está bastante grueso, sobre todo comprenderlo, ¿no? Y leer la parte quizás básica. Mi tip sería que de inicio de cada norma se compone de, cada norma, cada boletín se compone de normas de revelación, presentación, evaluación y reconocimiento. Entonces, yo ahorita en esta etapa que ustedes están viviendo, creo que deben enfocarse primero en la parte inicial, hasta la parte de revelación, perdón, hasta la parte de reconocimiento y evaluación. Yo me quedaría hasta esos dos niveles. Lo demás que es presentación y revelación, eso es creo que algo que en este momento no es tan urgente que ustedes conozcan. Si lo quieren aprender, leer, saber, sin ningún problema, pero fundamentalmente las definiciones, el concepto, las normas de reconocimiento y evaluación son las que tienen que ustedes sí tener claro de cada norma. Me encanta, saludos desde Tampico. Todos, si pueden mandarnos ahí de qué colegio nos están acompañando, de qué institución, va a ser para mí también un gusto, ¿no? Eh, atender, saber esta parte. No sé si, a ver, si siguen viendo el material. Sí, ¿verdad? De la Universidad de Vizcaya, gracias, un gusto. Entonces, a ver, permítanme, déjame ver si me brinqué algo. Listo. Entonces aquí estoy en la parte de los antecedentes, donde estoy comentando, ay, no sé qué hice. Permítanme un segundo. Ya es que trae efectos, ¿no? Bueno, esto es mucho antecedente. Lo que les quiero decir nada más es que actualmente el CINIF, ese logo que ven ahí, que es el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, es el emisor de normas de información financiera en México. Es el organismo, ahí dice independiente, de su patrimonio, y que fue constituido en 2002 por todas las entidades líderes del sector interesadas en la información financiera. Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la Comisión Nacional de Seguros, etcétera, ¿no? Todos los máximos, los organismos más importantes del país interesados en la información financiera crearon y aportan recursos para el sostenimiento del CINIF. El CINIF es el órgano en México que se encarga de la emisión de normas. No todos los países tienen un CINIF, no todos los países, solo algunos. Y bueno, los órganos emisores de normas más reconocidos a nivel mundial, pues son por supuesto el IASB, que es el órgano emisor de norma internacional en Europa y que aplica a la mayor parte del mundo, y el IFAC, ¿no? A través el IFAC, que es el órgano, es el órgano, el instituto americano, que emite los pronunciamientos americanos, los principios de contabilidad generalmente aceptados en Estados Unidos y que también son muy reconocidos, aunque solo sean aplicables en Estados Unidos, pero son muy reconocidos por la importancia del mercado americano a nivel internacional, ¿no? Entonces, yo diría el IASB, el IFAC, pero también, por supuesto, el CINIP son los órganos más importantes a nivel mundial. Hay órganos en Chile, en Japón, en otros países, pero no todos, ¿no? No todos los países. Por ejemplo, Colombia no tiene un CINIF y por lo tanto no tiene norma local. Tiene que utilizar, y la mayoría de los países utilizan norma internacional, ¿no? Ok, pues ¿para qué me sirve esto? Pues las normas de información financiera, aquí están los organismos que crearon al CINIP, que ya había yo comentado. El tener normatividad es importante porque es un lenguaje, es el lenguaje que vamos a utilizar para hablar, para transmitir justo eh, la situación económica de una entidad a una fecha determinada o el resultado de sus operaciones durante un periodo, ¿no? O sea, es decir, es el lenguaje que vamos a utilizar para transmitir cómo económicamente se encuentra la entidad o cómo le fue como resultado de sus operaciones, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces,
Esa es la gran importancia de este lenguaje. Por eso también les comentaba que hay otro lenguaje, que es el de normas internacionales, y que ese es utilizado por la gran mayoría de los países del mundo. ¿Por qué? Pues porque es muy conveniente tener un lenguaje común. Anteriormente, hace muchos años, más de 30, había y siguen existiendo, pero no había un lenguaje común. Teníamos el Japan Gap, había principios chilenos, principios, por supuesto, los americanos, German Gap, por ejemplo, había principios alemanes. Todavía existen, pero ya no se utilizan para la emisión de norma, para la emisión de estados financieros que vayan a ser utilizados en otros países. Si vamos a emitir estados financieros que van a ser usados en otros países, se utilizan principalmente las normas internacionales de información financiera. Bueno, y entonces, esto que vamos a hablar, ¿me sirve o no me sirve? Porque yo estoy diciendo que el lenguaje más utilizado es el de las normas internacionales, no las normas mexicanas de información financiera, ¿verdad? Claro que sirve, porque uno de los principales objetivos del CINIF en la emisión de norma es converger con las normas internacionales de información financiera. ¿Qué es converger? Bueno, pues parecerse a adoptar o casi adoptar la norma internacional, pero no la adopta al 100% porque nuestros mercados, nuestro país, nuestra forma de hacer negocios y nuestro contexto no es el mismo que en otros países. Entonces tenemos, si se dan cuenta, una gran riqueza al tener un órgano emisor de norma mexicana cuyo objetivo es que esa norma que vaya emitiendo sea muy parecida a la internacional. Y yo haciendo una analogía, yo les diría que la norma internacional, hagan de cuenta que están ustedes escuchando el español de España, ¿no? Valga la redundancia. Están hablando a un español hablar y entonces ustedes lo entienden perfectamente bien. Quizás hay alguna que otra terminología o alguna que otra palabra que no nos quede muy clara, pero el 90 y tantos % de lo que diga el español lo vamos a entender. Si ustedes entienden o aprenden norma mexicana de información financiera, van a poder entender el 90 y tantos % de lo que la internacional o lo que una información financiera o un paquete de estados financieros establezca bajo norma internacional. Entonces, vean la importancia de entender esto. Yo les diría, primero entendamos esto antes de irnos a norma internacional y después la conversión de esta norma, ya que la dominen a la internacional, va a ser muy sencillo, va a ser automático prácticamente. ¿Por qué entonces la otra opción sería, no, pues mejor me olvido de me voy a la internacional, ¿no? Claro, pero yo creo que de ahí, de la internacional, converger a la mexicana sería un poco más difícil y quizás no lo hagan. Y entonces, ¿cuál sería la ventaja? Que ustedes ya están hablando dos idiomas, el mexicano y el internacional. Y si van primero a la internacional, pues solo se quedan, y muchos contadores se quedan solo con la norma internacional y no tienen idea de la mexicana o creen tenerla, pero no al 100%. Entonces, mi sugerencia, y de aquí ya empezamos a ver la importancia de por qué entender y comprender y saber de estas normas, porque estoy aprendiendo un lenguaje de la emisión de información financiera y ese lenguaje es prácticamente el mismo que se habla a nivel internacional, ¿de acuerdo? Cualquier pregunta con todo gusto, ¿no? Entonces, aquí ya lo comentamos, es el encargado de desarrollar la norma en México y bueno, tiene ya muchos años haciéndolo. Esto no lo voy a dejar porque, bueno, las normas de información financiera se clasifican en dos grandes grupos. Uno son las normas, el marco conceptual como tal, que es la columna vertebral de la información financiera que se emite en México, el marco conceptual, y ahorita le voy a decir qué es el marco conceptual, y el segundo grupo son las normas particulares de información financiera. Esto es lo que compone sustancialmente las normas, pero también tenemos otros documentos que emite el CINIF cabe señalar que cada norma debe pasar por un proceso de auscultación. Ese proceso de auscultación es el proceso de aprobación, de revisión, bueno, de revisión, luego de modificación y por último de aprobación de la norma. Y este proceso puede llevar un tiempo prolongado. Entonces, a veces surgen situaciones emergentes que no pueden esperar a la emisión de una norma con el tiempo que normalmente lleva la emisión como tal. Y entonces el CINIF emite documentos
que en algunos casos no son normativos, pero que aclaran o precisan ciertas cuestiones que son emergentes. Y esos documentos son las interpretaciones o las orientaciones y también emite reportes técnicos, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes eh, eh, también estudien qué es la INIF, qué es la ONIF y qué son los deportes técnicos para que tengan mucha claridad, pero es muy sencillo, como les comento, son aquellos documentos que en el caso de la ONIF son normativos, las interpretaciones no y los reportes técnicos no, pero cuyo objetivo es precisar o aclarar temas emergentes que no están comprendidos dentro de las normas de información financiera, ¿de acuerdo? Entonces, en conclusión, mis normas de información financiera en México están integradas por las normas de información financiera, que es el marco conceptual, las normas particulares, las orientaciones o ONIF, las interpretaciones o ENIF y los deportes técnicos. Hasta hace algunos años todavía teníamos algo que llamábamos principios de contabilidad generalmente aceptados, que fueron aquellos que hace muchos años en la prehistoria existían, pero que no se habían modificado en los ya más de 30 años que lleva el SNIF bueno, 20, dijimos en el 2002, ¿no? Más de 20 años que lleva ya funcionando, todavía no había modificado todos los boletines que venían antes de que se constituyera y todavía llegamos a tener algunos, pero ahorita para 2023 ya no existe ninguno, entonces no tengo que hablar ahora de ellos, ¿no? El marco conceptual. Vamos a ver, ¿qué es el marco conceptual? Bueno, aquí algo que también es importante es, bueno, sí, el marco conceptual es la base teórica que tiene como objetivo esencial dotar de sustento racional a las NIF particulares y sirve como referencia en la solución de los problemas que surgen en la práctica contable. El marco conceptual es un conjunto de conceptos estructurado de forma lógica y deductiva que básicamente establece los postulados básicos, los cuales son los principios fundamentales en los cuales debe basarse el reconocimiento contable. Vamos a hablar de los postulados básicos. También establece cuáles son los estados financieros básicos y cuál es el objetivo de cada uno de estos estados financieros básicos. Establece también los elementos que conforman los estados financieros y las bases generales tanto de reconocimiento contable como de evaluación, presentación y revelación de los estados financieros. ¿Ven? Por eso les decía que cada norma tiene un apartado de reconocimiento contable, evaluación, presentación y revelación, porque inclusive desde el marco conceptual así lo señala. Entonces, vamos a ver, en conclusión, el marco conceptual son los conceptos de los cuales o con los cuales se fundamenta la emisión de cualquier norma. Como normas vamos a entender boletines, por ejemplo, la NIF C1 de efectivo, la C4 de inventarios, la D5 de arrendamientos. Todos esos son normas particulares que tienen como objetivo establecer un tratamiento específico, ya sea de los estados financieros o de los rubros o de algún elemento del estado de resultados o alguna transacción en particular. Pero cada una de estas normas debe estar sustentada y lo está en el marco conceptual, ¿no? En los postulados básicos y en todos los elementos que el marco conceptual señala. Hasta el año anterior, no, hasta 2000, cuando entró en vigor el marco conceptual, en 2023, sí, el año anterior, es decir, del 22 para atrás, el marco conceptual se integraba de ocho normas. A partir del 23, solo es una, la NIF A1, que se llama Marco Conceptual de la Información Financiera, pero este marco conceptual trae prácticamente todo lo que las otras 8 normas traían, lo agrega en una sola norma llamada NIF A1, Marco Conceptual, y pronto habrá otra NIF A2. ¿De qué va a hablar la NIF A2? Creo que va a hablar sobre, no, porque va a haber otra, próximamente va a haber más normas. Una es la de contratos de construcción, que era muy importante tenerla. Y la dos, ahorita a ver si me acuerdo, les digo de qué va a tratar la dos, pero no todo el mundo lo sabe, ¿eh? Eso es una noticia que no todo el mundo sabe, pero próximamente saldrá la A2, también saldrá una norma que habla sobre construcción, y eso es una premisa para ustedes. Pero bueno, ahorita solo tenemos la 1.
y se divide en 10 capítulos. El primero es el marco conceptual como tal. El dos, las normas particulares. Espérenme no, esta es la clasificación. Yo ya más bien aquí quiero irme a... Bueno, estas son las mejoras, ¿verdad? También. Aquí está lo que les comento. La serie es el marco conceptual. La vez, vamos a ir viendo cada una de estas. Voy un poco rápido porque tenemos poco tiempo. Una disculpa. Bueno, aquí es un comparativo de lo que yo les comentaba. En el 22 teníamos la NIFA 1 que hablaba de la estructura de las normas de las normas de información financiera, y ahora esto está en el capítulo 1 o el capítulo 10, si no mal recuerdo, sí, capítulo 10 del marco conceptual como tal, ¿no? Entonces, todo esto pues ya pasa a ser solamente la norma, la NIF A1, ¿no? Miren, aquí es otra vez cómo las normas pasaron a ser o a integrar solamente una norma, ¿verdad? Ahí. Esto es lo de los estados financieros. Perdón. Entonces, aquí está, mire, la A1 ahora es el capítulo 10, la A2 es el capítulo 20, la A3 el 30, etcétera, ¿no? El capítulo 10 pues habla de la estructura, de las normas de información financiera. El 20 habla de los postulados básicos, ¿no? Y ahí es donde nos vamos a detener un poquito, perdón. Vamos a ver, lo voy a poner por acá. ¿Cuáles son los postulados básicos? Aquí está. Sí. Dijimos que el capítulo 20, ¿no? Aquí está, mira. Hablamos de sustancia económica, entidad económica, negocio en marcha, devengación contable, ¿no? Bueno, los postulados básicos son algunos que son los principales y otros son los de mejora, ¿no? Sí. Bien, vamos a ver. Entonces, postulados básicos hablamos de sustancia económica, entidad económica, negocio en marcha y devengación contable. Los postulados básicos son fundamentos, aquí lo dice el libro, son fundamentos en los cuales debe basarse el reconocimiento contable de las transacciones y otros eventos que afectan económicamente a la entidad, y dan la pauta para explicar en qué momento y cómo deben de conocerse estos. Entonces, vamos a ver, la importancia de los postulados básicos es que, como ya lo dice el libro, dan la pauta en la cual debe basarse el reconocimiento contable de las transacciones y los eventos que afectan económicamente a la entidad, ¿no? Entonces, nos dice en qué momento y cómo deben de conocerse estas transacciones. Entonces, aquí dice que los postulados básicos son en esencia las normas particulares y deben aplicarse a todos los estados financieros que se emiten de acuerdo con las normas de información financiera aplicables en México. Entonces, lo que quiero transmitir es qué importancia tienen los postulados básicos y por qué tenemos que entenderlos. Voy a empezar a comentarlos. Sustancia económica eh, habla de que este postulado se refiere a que requiere capturar la esencia económica de las transacciones y otros eventos que afectan a la entidad. Mm, Digamos que la sustancia económica es el postulado en el cual se fundamenta el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones y otros eventos que afectan a la entidad. Voy a poner un ejemplo rápido de esto. Por ejemplo, pues una transacción es lo clásico, compra y venta si una empresa vende algún producto o presta un servicio, pues realizó una transacción. Pero también puede haber también un evento que afecta económicamente a la entidad, es una transformación interna, es decir, una empresa transforma su materia prima en producción en producción en proceso y finalmente en un producto terminado. Y entonces ahí la empresa no hizo ninguna transacción con otra entidad o una operación como tal, pero sí hizo una transformación interna que requiere ser capturada y reconocida contablemente. ¿Sí me explico? Entonces, el postulado de sustancia económica se refiere a eso, a que las entidades deben de conocer las transacciones y transformaciones internas, pero también otros eventos que afectan económicamente a la entidad. Por ejemplo, la devaluación del peso. Si yo tengo cuentas por cobrar o por pagar o préstamos en moneda extranjera,
pues si el peso se fortalece o se debilita en relación a esa moneda extranjera, pues será un evento económico externo que no realizó la entidad ni externa ni internamente, pero que la afecta y que también tendría que estarse reconociendo, ¿de acuerdo? Vean la importancia del postulado de sustancia económica. Me voy al de entidad económica. Nos dice que la entidad económica es una unidad identificable representada por un conjunto integrado de recursos y actividades económicas. Fíjense, es una unidad identificable representada por un conjunto integrado de recursos y actividades económicas que son conducidos por un único centro de control que toma decisiones económicas sobre sus actividades relevantes y debe ser la base para la emisión de los estados financieros. A ver, vamos a ir explicando esta definición. Entonces, es una unidad identificable, ¿de acuerdo? O sea, es una combinación de recursos económicos, materiales y humanos que tienen, aquí lo señala, que están conducidos por un único centro de control encaminado o que toma decisiones encaminadas al logro de los objetivos, ¿de acuerdo? Entonces, nos habla del concepto de entidad económica y eso es muy importante porque las normas diferencian la entidad económica de la entidad jurídica o legal. Por ejemplo, si tengo la entidad A, que es dueña de la B y la C, posee el 99% de la entidad B y C, para las normas mexicanas y internacionales, las normas de información financiera, el ente económico no es no es la unidad A, ni la B, ni la C. El ente económico son la suma de la A, la B y la C, porque ese es la unidad, ¿no? Como tal, que toma decisiones encaminadas al logro de los objetivos. Los objetivos, por ejemplo, la entidad a lo mejor es la que vende los productos que fabrica la B y la C es la que le presta los servicios a la B para hacer los productos que a su vez le vende a la A y la A las vende al público en general, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ese grupo de tres entidades económicas perdón, de tres entidades jurídicas tienen un objetivo, comprar, transformar y vender algo, ¿no? Entonces, si presentamos solo la información financiera de la C dijimos que es la que presta el personal, pues nada más vamos a ver nómina, ¿no? Ingresos por servicios y nómina. Pero ese no es el objetivo de la entidad económica, ese es el objetivo de la entidad legal, es decir, compañía C, SADCB, ¿no? Esa es la entidad jurídica. La B, si vemos la información financiera de la B, pues solamente va a ser, pues yo fabrico, entonces yo compro producto de no sé dónde, lo fabrico y lo vendo, ¿no? Pudiera haber un poquito del objetivo como entidad, pero solo se lo vende a la A, no se lo vende a terceros, entonces no es tal cual su objetivo. Y si vemos el objetivo, la información financiera de la A, pues la A solamente compra y vende, pero si vemos el conjunto de las tres, que ese sería un estado financiero consolidado, veríamos entonces todo el conjunto de recursos económicos, financieros y humanos dirigidos por una unidad que toma decisiones, un único centro de control que toma decisiones encaminadas al logro de los objetivos. Entonces, el ente económico para la norma de información financiera y de acuerdo al postulado de entidad económica es la consolidación de la información de A, B y C. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro? No importa que la A sea una SADCB, que la B sea una SDRL, que la C sea un fideicomiso, porque también es una entidad, un fideicomiso, no importa. ¿Me explico? Para la norma de información financiera, el postulado es identificar al ente económico que cumple con esta definición que ya dijimos. Muy bien, el otro postulado es negocio en marcha. Negocio en marcha nos dice que la entidad económica se presume en existencia permanente dentro de un horizonte de tiempo ilimitado, salvo prueba en contrario. El postulado de negocio en marcha es muy importante y casi nunca lo vemos. Cuando ustedes vean en sus clases o obtengan información de la bolsa o de la página de una empresa pública, verán la información financiera y y ahí verán que se está
cumpliendo con el postulado de negocio en marcha. ¿Por qué? Bueno, porque te dice la empresa es ASB, información financiera tal fecha o por el periodo tal, ¿no? Y lo que debemos entender en el postulado de negocio en marcha es que esa empresa, si ustedes no encuentran algo que diga negocio en marcha o algún tema de que la empresa pudiera estar en quiebra o en suspensión de pagos o dejar de existir, si ustedes no leen nada al respecto, significa que la empresa cumple con este postulado y entonces debemos entender que tendrá una permanencia ilimitada o acotada a lo mejor a los años de la escritura. Pero debemos de al menos pensar que la empresa seguirá viviendo en los próximos años, ¿de acuerdo? Ese es el postulado, o sea, no se dice en forma específica que la empresa seguirá viviendo este, muchos años, no, no se dice, pero se debe entender si es que, y aquí lo dice, salvo prueba en contrario. O sea, si hay un problema, o sea, el negocio en marcha es que la entidad continúe sus operaciones. Si hay un problema de negocio en marcha, es decir, si hay un problema que pueda hacer que la empresa no pueda llevar a cabo sus operaciones o cumplir su objetivo, entonces sí tendríamos que develarlo para también cumplir con el postulado de negocio en marcha, pero ahí sería el postulado de negocio en marcha en el sentido de que me está advirtiendo a mi lector que la empresa tiene un problema y no podrá continuar en el futuro próximo o que tiene una vida limitada, ¿no? Porque también, por ejemplo, si hablaba yo de un fideicomiso cuyo objetivo fue creado para cumplir solo un objetivo específico y que una vez que lo cumpla prácticamente dejará de existir, pues eso también es un tema de negocio en marcha, si se dan cuenta. Entonces, el postulado de negocio en marcha establece eso, ¿no? Que debemos entender que la empresa tiene una vida limitada, salvo que se establezca lo contrario. Cualquier duda me la dicen, por favor. El siguiente postulado es devengación contable. Asociación de costos y gastos con ingresos. Pero bueno, aquí ya me vienen varios. Devengación contable nos habla de que las operaciones o transacciones o, o modificaciones internas que lleva a cabo la entidad deben de reconocerse conforme se devengan, independientemente de la fecha en la cual se realicen. Vamos a explicarlo. Significa, por ejemplo, que si yo tengo una venta, ¿no? Tengo una venta, pues tengo que reconocer la cuenta por cobrar y el ingreso, ¿no? Porque ya tengo un derecho de cobro, ya se devengó mi derecho de cobro, independientemente del momento en el que me paguen esa factura, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuándo realizo yo la cobranza? Pues cuando me depositen en el banco y ahí ya realicé la cobranza, pero mi ingreso lo devengué tiempo atrás y por eso lo reconocí. Algún otro ejemplo también puede ser, sí, una venta a crédito, también una provisión, ese es un ejemplo muy común. Si la empresa es demandada laboralmente por un ex trabajador y se dicta el laudo, pues ya se devengó la obligación, en este caso de la entidad, de un pago y por lo tanto un gasto. Debe reconocer el pasivo con un gasto que ya está devengado independientemente del momento en el cual lo paguen, ¿de acuerdo? Entonces, ese es muy importante este postulado de devengación contable. O sea, muchas de las operaciones y transacciones se reconocen previo a su realización porque están cumpliendo con el postulado de devengación contable. Muchas veces nos pasa, por ejemplo, que tenemos fiscalmente ciertos sectores que se manejan eh, de una forma particular, es decir, voy de nuevo, y eso es muy importante, fiscalmente también, acuérdense que fiscalmente la información financiera debe estar preparada de acuerdo con un marco conceptual. En este caso, las normas de información financiera aplicables en México o las internacionales o el que gusten, pero debe estar con base en un marco conceptual. Entonces, pues tendría que estar conforme a lo devengado. En algunos sectores, entonces las empresas pagan impuesto
conforme a sus ingresos y gastos acumulables y deducibles, ¿verdad? En algunos sectores como el sector de agapes, fiscalmente pagan sus impuestos con base en flujo, es decir, hasta que cobren, para ellos es un ingreso y hasta que paguen es un gasto, ¿no? No está conforme a lo de vengado. Pero eso es fiscalmente. Contablemente, estos sectores también tendrían que cumplir con el postulado de devengación contable. Y mi comentario va en el sentido de que muchas contabilidades, desgraciadamente, no cumplen con el postulado de devengación contable. Se registran conforme a lo realizado. Contabilizo hasta que cobro, contabilizo hasta que pago. No provisiono y no le conozco conforme a lo devengado y entonces eso no es correcto. Y aquí está el fundamento, ¿de acuerdo? Bien, el otro postulado es asociación de costos y gastos con ingreso, un postulado muy importante. Nos dice que los costos y gastos deben ser reconocidos con los ingresos que le dieron origen. Las entidades, en su gran mayoría, eh, realizan o incurren en costos y gastos para tener un ingreso, ¿no? Entonces, debe asociarse el ingreso con el costo y gasto que le dio origen. Ese es el postulado. Por ejemplo, la empresa fabrica, compra acero y fabrica, este, un, un camión me tocó a mí estar en una empresa que fabrica ¿cómo se llama? Los del ferrocarril, los vagones, ¿no? Y sustancialmente es acero, ¿no? Está padre. Entonces, fabrica vagones de ferrocarril y utiliza acero. Compra el acero y el acero, ¿a dónde lo registramos? Lo registramos como un inventario, como una materia prima y todo lo mantenemos en el inventario, ¿no? Todo ese proceso de transformación lo mantenemos en el inventario. ¿Por qué no lo mandamos al gasto o al costo? Porque todavía no tengo el ingreso correspondiente, ¿verdad? ¿Cuándo lo mando al costo en este caso? Cuando haga la venta, ¿no? Ya fabriqué, primero tengo de fabricar el tren, el vagón, y ya cuando lo vendo, entonces ahí tengo un ingreso con una cuenta por cobrar, pero también tengo una salida del inventario con una afectación al costo. Y estoy cumpliendo con el postulado de asociación de ingresos y costos, perdón, de costos y gastos con el ingreso correspondiente. ¿De acuerdo? Vean cómo cumplimos. O sea, a lo que quiero llevar es por qué estamos haciendo las cosas como las estamos haciendo. Ustedes aprendieron a contabilizar la venta tal cual como se las comenté, pero algunos quizás todavía no sabían por qué lo hacíamos de esa manera, ¿no? Para cumplir con el postulado. De acuerdo, entonces, evaluación nos dice que las transacciones, transformaciones y otros eventos que afectan a la entidad deben ser valuados. Y aquí en el tema de evaluación, ahí sí les pediría que vieran el capítulo en particular, porque nos habla de valores de entrada, valores de salida, valores de realización, valores históricos, valores razonables, valores presentes. Entonces, eso sí ya es muy amplio. Pero bueno, sepan que todas las transacciones, transformaciones y eventos económicos que afectan a la entidad deben estar valuados, ¿de acuerdo? Es muy importante porque hay un principio o un postulado básico que nos pide evaluación. Dualidad económica, ese es el que aprendimos cuando empezamos a ver la contabilidad básica, ¿no? La dualidad económica nos dice que hay un origen y una aplicación de los recursos, es decir, un cargo y un abono, ¿verdad? Muy bien, y consistencia es muy importante. Nos dice que para operaciones similares debe aplicarse el mismo tratamiento contable. O sea, no se vale que aplico un tratamiento contable para ciertas operaciones y para otras no, aplico otro tratamiento, ¿no? A transacciones iguales debe aplicar el mismo tratamiento contable, ¿de acuerdo? Eso es para mantener la consistencia y este postulado de consistencia nos lleva a una característica cualidad de la información financiera que es la comparabilidad, ¿no? Si no hay consistencia, se puede perder por mucho la comparabilidad. Muy bien. De acuerdo. Entonces, yo creo que para mí lo más importante era en cuanto a el marco conceptual, dar un poco de introducción,
explicar los postulados básicos. Y después viene, por supuesto, las características de la información financiera. Déjeme ver dónde lo tengo. En el capítulo 40, aquí dice, a ver si llego. Pues las características de la información financiera, pues son lo que va a distinguir esa información financiera y que debe contener para cumplir su objetivo. El objetivo principal de la información financiera es la utilidad. Debe ser útil la información financiera. Esa es la característica mayor, digamos, ¿no? O fundamental. Inclusive algunas características pudieran no cumplirse. Tenemos características fundamentales y cualitativas o de mejora, o sea, como secundarias. Las fundamentales deben cumplirse sí o sí. Y las demás pudieran, bueno, es muy recomendable que se cumplan, pero pudiera, bajo ciertas circunstancias, no cumplirse si es que no favorecen el objetivo fundamental que les decía de utilidad en la información financiera, ¿de acuerdo? Nada más las voy a comentar rápidamente, ¿no? Las características cualitativas fundamentales son, bueno, relevancia, valores de predicción y confirmación, importancia relativa y representación fiel, ¿de acuerdo? Perdón, sí, veracidad no, son más, perdón, a ver. Es relevancia, valores de predicción y de confirmación, importancia relativa, representación fiel, veracidad, neutralidad e información completa, ¿no? Eh, Nomás voy a hablar un poquito de neutralidad, ¿no? Una característica que me parece me gusta mucho, porque anteriormente teníamos, y ustedes lo escucharán en algunos casos, que ciertos contadores decimos, hay que ser conservador, ¿no? O sea, mejor seamos conservadores. La neutralidad como característica de la información financiera se refiere a que no, tú tienes que, y se va con otra característica que es la representación fiel. Debes representar la transacción fielmente, sea como sea, no irte hacia un criterio ni conservador ni agresivo. Tienes que mantenerte neutral en el reconocimiento, evaluación, presentación y revelación de la información financiera, ¿de acuerdo? Entonces, tampoco es tan válido a la hora de hablar de la información financiera de que por ser conservador soy mejor que ser agresivo, porque la característica es ser neutral, ¿de acuerdo? Esas son habíamos dicho que son las cualitativas fundamentales y las cualitativas de mejora son comparabilidad, verificabilidad, oportunidad y comprensibilidad, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, esto es básicamente lo que quisiera comentar del marco conceptual. Lo demás es muy amplio el marco, pero lo vamos a ir viendo más adelante conforme vayamos viendo las normas particulares de información financiera, porque ya habla, pues precisamente, parte del marco conceptual habla de los estados financieros básicos. ¿Cuál es el paquete de información financiera básica que se debe emitir cuando se quiere cumplir con las normas mexicanas? Pero antes de eso, ya yéndome a la serie B, pues quiero hablar de la NIF B1, que es cambios contables y corrección de errores. Esta norma de información financiera, la B1, es muy importante porque básicamente nos dice cómo debe reconocerse una transacción o los efectos de tres cosas principalmente: la entrada en vigor de una nueva norma, la corrección de un error y reclasificaciones en la información financiera. Entonces, si entra en vigor una nueva norma y la nueva norma no te dice cómo reconocerla cuando entra en vigor, te vas a la B1 y te dice, y habla de dos conceptos fundamentales, Dani, B1, un reconocimiento prospectivo y un reconocimiento, perdón, retrospectivo y prospectivo. El reconocimiento retrospectivo implica ajustar la información financiera de periodos anteriores como si la nueva norma
siempre hubiera estado en vigor y entonces no afecte la comparabilidad. ¿Me explico? Hagan de cuenta que en este año 24 entra una nueva norma, pero si solo la aplicamos en el 24, pues no habrá comparabilidad con el 23. Entonces tendríamos que, la norma nos dice reconocer de forma retrospectiva, o sea, modifica el 23 o el 22, según corresponda, con los efectos de esta nueva norma para que cuando emitas el paquete de información financiera, que la información financiera debe estar emitida de forma comparativa siempre. Siempre debemos presentar el año corriente con el anterior y entonces al presentar la información financiera va a aparecer que esa nueva norma que entró en vigor en el 24 pareciera como que siempre entró en vigor, pero es para preservar la comparabilidad, ¿de acuerdo? Esto también, el reconocimiento retrospectivo, aplica cuando hay una corrección de un error, es decir, quizás no es que entre en vigor una nueva norma, sino yo no la había reconocido o la entidad no la había reconocido en su información financiera y ahora en este año, el 24, la quiere adoptar. Es decir, a lo mejor yo no había reconocido o la entidad no había reconocido la, los, eh, la norma de arrendamientos, ¿no? Que está muy de moda y entonces lo quiere hacer en el 24. La norma entró en vigor en el 19, entonces significa que yo en el 19 no lo hice, ni en el 20, 21, y apenas en el 24 lo voy a hacer. Entonces, ¿qué significa? Que yo tuve un error, que yo tenía un error o que la entidad tenía un error, y entonces lo que estoy haciendo es corregirlo. Va a ser una corrección de un error. Y las correcciones de errores deben reconocerse de manera retrospectiva, es decir, tengo que modificar los años anteriores para presentar la información financiera como si siempre hubiese adoptado yo la norma desde su origen, ¿de acuerdo? Y eso abona a la comparabilidad, ¿de acuerdo? Pero también está el reconocimiento prospectivo. El reconocimiento prospectivo es cuando eh, reconozco a partir de este año y en adelante. No modifico ejercicios anteriores y entonces pudiera verse afectada la comparabilidad, pero este reconocimiento prospectivo se permite también para ciertas normas. Por ejemplo, la NIF de 5 de inicio decía, puedes reconocer, bueno, debes reconocer a partir del 19 y afectándolo retrospectivamente desde que inició el contrato, digamos, o luego nos dio otra opción, ese era el retrospectivo completo, pero había un retrospectivo parcial, decía, no, pues nada más vete al año anterior para que sea comparativo, y ese era un retrospectivo parcial, pero luego dijo, en este año, empatando, digamos, reconociendo, revelando el mismo valor del pasivo por rentas por pagar con el activo por derecho de uso. Y entonces eso fue otro reconocimiento también que facilitó mucho la presentación de la información financiera en cuanto a la NIF de 5, ¿no? Entonces, cada norma normalmente te dice cómo reconocer si retrospectivo completo, parcial o prospectivo y se fundamenta, por supuesto, en la NIP B1, cambios contables y correcciones de errores. ¿De acuerdo? Cualquier duda, por favor, me la hacen saber. Eh, Muchos saludos desde Zacatecas, muy bien. Listo, ahora, ay, ¿cómo quito esto? Ya, ay, perdón. La NIP 2, estados de flujos de efectivo. Bueno, antes que esto les dije que es muy importante que recordemos que de acuerdo al marco conceptual, un paquete de información financiera está comprendido por los 4 estados financieros básicos más las notas a los estados financieros. Es decir, el estado de situación financiera o balance general, como se conoce, el estado de cambios en el estado de resultados, perdón, integral, para una entidad lucrativa son 4 estados financieros, para una entidad no lucrativa son solo 3. Para una entidad lucrativa es el estado de situación financiera o balance general, estado de resultados integral, estado de cambios en el capital contable y el estado de flujos de efectivo. Para una entidad lucrativa. Por una entidad no lucrativa, solo tenemos estado de situación financiera, estado de resultados o actividades, el estado de actividades y el estado de flujos de efectivo, ¿verdad? Solamente tenemos 3 para una entidad que es no lucrativa y es que el estado de actividades
pues trae ahí el resultado de las operaciones, pero también trae una conciliación con el patrimonio de las entidades no lucrativas. Entonces, ese estado per se cumple las funciones de un estado de resultados y el estado de cambios en el capital contable, ¿no? Aunque no es exactamente igual, ¿verdad? Que estos dos estados que menciono, ¿no? Entonces, más las notas a los estados financieros, ese es el paquete de estados financieros, de acuerdo con las normas mexicanas y las internacionales también. Las notas a los estados financieros son muy importantes porque son, como su nombre lo dice, son anotaciones o descripciones que complementan la información financiera presentada en los 4 estados financieros básicos y que le aportan muchísimo al entendimiento de la misma, ¿no? Las notas a los estados financieros se dividen en políticas contables y en notas numéricas o notas, pues digamos que explican, ¿no? Con más detalle lo que vemos en los estados financieros básicos. Entonces, un juego de estados financieros no son solo los 4 estados financieros básicos, son los 4 estados financieros básicos más sus notas correspondientes, ¿de acuerdo? Hablando del estado de flujos de efectivo, pues como ya les dije, es el 4 estado financiero básico y lo que se presenta en este estado financiero es justo el resultado de las operaciones de la entidad desde el punto de vista del flujo de entradas y salidas de efectivo y lo presenta en 3 grandes categorías: flujos que se derivan de la operación, flujos que se derivan de financiamiento y flujos que se derivan de inversión. Bueno, primero va operación, inversión y luego financiamiento. A ver, ¿cuáles son los flujos que se derivan de la operación? Pues son los flujos que se deben derivar de lo que hace la entidad. Si compra y vende, pues los flujos son que cobré lo que vendí o que pagué lo que compré para vender, ¿de acuerdo? Esos serían los flujos de la operación. Bueno, hasta ahí, ¿no? Los flujos de la operación. Pero también tengo flujos de inversión. Si la empresa tuviera excedentes de efectivo de su flujo de operación, pues podría eh, hacer inversiones para hacer crecer su empresa, su capacidad de producción, nuevas instalaciones, etcétera. Entonces puede adquirir activos fijos eh, y entonces ese flujo es un flujo de inversión. ¿Por qué? Porque no es un flujo que destinó a la operación directa, sino es un flujo que destina para hacer crecer su operación de diferentes formas, ya sea aumentando su capacidad instalada, abriendo nuevas sucursales en otras zonas, etcétera, pero es inversión y no operación, ¿de acuerdo? Por otro lado, puede tener también actividades de financiamiento, es decir, quizás no tengo suficientes flujos o no tuve este año que hayan resultado positivos de mi operación y entonces tengo que recurrir al financiamiento y aquí sería un financiamiento como tal, préstamos bancarios, líneas de crédito, aportaciones de los accionistas. Entonces, todo eso es financiamiento que recibe la entidad para lograr sus actividades de operación o de inversión, ¿de acuerdo? Entonces, es un estado financiero muy importante que si lo sabemos leer, les va a decir si la entidad de la operación obtiene suficientes flujos de efectivo para invertir y para pagar los financiamientos que tiene. Hace un estado financiero muy interesante que luego casi no le hacemos caso. Bajen los informes anuales de empresas públicas, vean el estado de flujos de efectivo. Por ejemplo, Walmart, ¿no? Imagínense, Walmart, ¿qué tiene? Pues excedentes de efectivo de la operación, ¿no? O sea, pero súper excedente, ¿no? Pues todo lo que tiene es cash, dinero, y entonces su problema es, ¿qué hago con esos excedentes de efectivo que se derivan de mi operación? Pues inviértelos, ¿no? Y van a ver cómo invierte Walmart en abrir nuevas sucursales, o hasta invierte en otras actividades. Antes tenía un banco, tenía restaurantes, tenía el Suburbia, ya se deshizo de eso, ¿no? Esas son desinversiones, flujos que le llegaron de efectivo, no de la operación, sino de desinversiones que hizo. Y entonces eso también es muy interesante. Pero por último también, por ejemplo, en Walmart no sé qué tan apalancado esté, qué tantos préstamos tenga, ya no me acuerdo, pero a lo mejor si vemos un Cemex, una empresa que produce, esas normalmente están apalancadas de una forma importante, es decir, tiene préstamos bancarios, entonces ahí vamos viendo
qué tan fuertes son los préstamos y sobre todo si está teniendo la capacidad de generar los flujos de efectivo de su operación para hacer frente a actividades de inversión y pagar sus préstamos o sus actividades de financiamiento. ¿De acuerdo? Bien, el estado integral, pues ese creo que es del que también conocemos mucho, es el estado de resultados, es el estado que muestra con base en lo devengado, pues cómo le fue a la entidad en el ejercicio, ¿no? Ingresos, costos, utilidad bruta, gastos de operación, administración, venta, utilidad operativa, resultado integral de financiamiento, utilidad antes de impuestos, impuestos a la utilidad y mi resultado neto, ¿no? Entonces, este es un estado financiero que creo conocemos bastante bien y que, bueno, ¿cuál es la variante? Pues que se llama integral, ¿no? ¿Por qué se llama integral? Pues porque hay algunas transacciones, jóvenes, que no van a afectar al balance ni al estado de resultados, sino solo al capital, pero de forma temporal. Y se llaman otros resultados integrales, ORIS. Los otros resultados integrales de inicio van al capital, pero se van a ir eventualmente al estado de resultados mediante un proceso que se le llama reciclaje. Se van a reciclar al estado de resultados. Y entonces, si mi estado de resultados tiene el reciclaje de otros resultados integrales o de ORIS, entonces mi estado de resultados no solo se llama estado de resultados, se llama estado de resultados integral. Acuérdense que ahorita les describí cómo llegamos al resultado neto, pero de ahí, si tú tienes efectos de ORIS, al resultado neto todavía le vas a sumar o restar los efectos de la ORI y entonces tu resultado se va a llamar resultado integral, ¿de acuerdo? Esa es la variante. No sé si quedó claro. Nadie me pregunta, maestro, ¿cuál es la ORI, no? ¿Cómo es que es una ORI o qué? Ah, muy bien. Aquí hay un comentario en cuanto al reconocimiento retrospectivo. ¿Cuánto tiempo atrás tendríamos que reconocer la nueva norma para que exista comparabilidad en ejercicios o sea años? Qué buena pregunta, me gustó mucho. ¿Cuántos años? La norma te dice que hasta el último año en que reveles la información financiera, es decir, vamos a ponerlo con claridad. Si estoy presentando, acuérdense que los estados financieros se presentan comparativos. Si voy a presentar 24, pues tendría que reconocer 23 en el estado de situación financiera, en el estado de resultados, pero ¿qué creen? Que en el estado de cambios en el capital contable no solo presento 24 y 23, parto de diciembre del 22. Acuérdense, el estado de cambios en el capital contable parte de un año anterior. Va a tomar diciembre del 22, va a llegar a diciembre del 23 y luego a diciembre del 24. Entonces, ¿cuántos años? La respuesta es hasta el último que presentes en los estados financieros básicos. En este caso, mi ejemplo 24 me tendrá que ir a diciembre del 22. Hasta ahí es el último año que te pide. No te pide vete al 21, al 20. No. Tú tienes que reflejar los efectos acumulados. En este caso de la NIF de 5 que entró en el 20, en el 19, tengo que reflejar los efectos acumulados a diciembre del 22 y luego reflejar los efectos del puro 23 en el 23 y luego los efectos del 24 en el puro 24. ¿Sí me explico? Y ahí se mantiene la comparabilidad. También la norma, la B1 señala que pudiera haber excepciones si es impráctico o imposible, comprobadamente imposible o impráctico, reconocer o determinar más bien, determinar los efectos al 22, entonces pues te vas al 23, ¿verdad? Pero tienes que soportar por qué no pudiste determinar los efectos al 22. En algunos casos pasa, porque a lo mejor la información ya no está disponible o etcétera. En el caso de arrendamientos es casi muy seguro que sí puedes tener el cálculo a diciembre del 22, reconocer los puros efectos del 23, llevártelo a 23 y luego reconocer los puros efectos del 24. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces espero si hay duda, con todo gusto lo vemos. Entonces, hablando del estado integral, por eso se llama estado de resultados integral, porque tiene los efectos de otros resultados integrales que primero se reconocieron en el capital y que luego mediante el procedimiento del reciclaje se van al estado de resultados. Y aquí hay una diferencia, hay dos, ya repasé dos diferencias entre la norma mexicana y la internacional. Una es que
En la norma mexicana, el marco conceptual es la columna vertebral, ya lo dijimos. Todos las normas particulares se deben sustentar en los postulados básicos o en las características cualitativas o en todo el marco conceptual como tal. Para la norma internacional no es así. Para la norma internacional, lo que prevalece es la norma particular y ante alguna duda te vas al marco conceptual. También tienes un marco conceptual, pero está como en segundo plano el marco conceptual y lo que prevalece primero es la norma particular. Y en algunos casos hay contradicciones entre algunas normas particulares y el marco conceptual de las normas internacionales. En la mexicana no puede haber contradicciones y una de esas es que en México tenemos las mismas ORIs. Bueno, no, en la internacional tiene otra ORIS, esa es otra diferencia. Tres llevamos. La internacional tiene una ORI porque la internacional, y vamos por la cuarta diferencia, bien. La norma internacional te permite el modelo de la revaluación para activos fijos. Es decir, que metas avalúos. En la norma mexicana no se permite, entonces es una diferencia. Y el efecto en la norma mexicana, pero en la mexicana no se permite, en la internacional, de esa revaluación se va a una ORI, una cuenta de capital llamada Revaluation Surplus. Y ahí se queda y se va a quedar siempre. En la nueva mexicana no tenemos esa ORI, pero tenemos las otras ORIs, las de obligaciones laborales, instrumentos financieros derivados, ¿cuál otra tenemos? Bueno, tenemos como cuatro, ahorita ya me acordaré. Pero entonces esas ORIs van al capital y la norma mexicana, por regla, te dice que todas las ORIs se deben reciclar al estado de resultados tarde o temprano. Bueno, hay un procedimiento, ¿no? Siempre te va a decir cómo se recicle. Pero entonces, no pasa como en la internacional. Acuérdense que dije que revaluation surplus, que se origina por el modelo de la revaluación, ahí se queda. No se va al estado de resultados. En la mexicana, si hubiera revaluation surplus, se tendría que reciclar porque el marco conceptual nos dice que las ORIs siempre se deben reciclar. Y entonces ahí no hay contradicción entre la norma entre el marco conceptual y la norma particular y sin embargo, en la internacional sí, ¿de acuerdo? Bueno, a ver, no sé si me brinqué aquí alguno. Ah, sí, a ver. A ver, estado de cambios en capital contable, ya lo platican. Bueno, el estado de cambios en capital contable lo que va a mostrar, también un estado de financiación muy interesante, va a mostrar justo qué modificaciones hubo en el capital como tal. Y acuérdense que el capital se divide en capital ganado y capital contribuido. Y el capital contribuido pues, son las aportaciones de sus socios, accionistas, etcétera. Y el ganado es el que resulta de las operaciones, son resultados acumulados, resultado del ejercicio de la prima las primas, etcétera, ¿no? Entonces, el estado de cambios te va a mostrar esto, ¿no? Te va parte de 2 años atrás, diciembre del 21, por ejemplo, y va a conciliarte qué movimientos hubo en el capital, decreto de dividendos, aumentos de capital, resultado del ejercicio, traspasos del estado de ejercicio anterior, etcétera, y te lleva a diciembre del 22 en este caso, y lo mismo para el 23 y te lleva a diciembre del 23, ¿no? Entonces, es un Contador, estado. hay Sí, sí, una sí, pregunta en el chat. claro, 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 por favor. Aquí está, ¿Qué es dice. una ORI? Ahora sí me la preguntaron, qué bueno. Pues como te comentaba, son efectos de transacciones eh, que están devengadas, pero aún no realizadas, y que su realización es incierta. O sea, por ejemplo, hablé yo de la provisión, ¿no? De una provisión por una demanda, y entonces tengo la demanda, ya sé que lo voy a pagar, a lo mejor no sé cuánto, cuándo, ni exactamente cuánto, ni cuánto ni cuándo, pero es un hecho que lo voy a hacer. En las ORIs es un hecho que se va a realizar, pero no sabemos definitivamente ni cómo ni cuándo. Por ejemplo, mm, si tengo un instrumento financiero derivado y suponiendo que contrato el instrumento financiero derivado para cubrir, tengo un préstamo en dólares y contrato un derivado para que me cubra el tipo de cambio, por ejemplo, ¿no? Entonces, este derivado lo fijo a una fecha también, o sea, a ver, cuando mi préstamo que tengo en dólares se venza, pues quiero también tener un derivado por si el tipo de cambio se subió, entonces, si se sube, mi préstamo se sube, pero el derivado baja y entonces me compensa mi exposición al riesgo por tipo de cambio, ¿verdad? O a veces, entonces, mientras que ese derivado, si es clasificado como de cobertura,
ese derivado, aunque no esté venciendo ahorita, tiene un valor razonable. A lo mejor va a vencer en 3 años, ¿no? Igual que el préstamo, pero en este año uno tiene un valor. Esa evaluación me la llevo a la ORI, porque cumple la contabilidad de coberturas y no tengo por qué afectar el estado de resultados, porque todavía, fíjense, es una evaluación, pero todavía no se realiza esa evaluación, se va a realizar cuando venza el derivado. Pero ¿por qué no afecta los resultados? Porque esa evaluación también es incierta. Ahorita el tipo de cambio está así y mañana va a estar arriba o estar abajo. O sea, no es una evaluación en firme, porque los derivados también pues están sujetos, ¿no? Precisamente a estos cambios no me acuerdo si es subyacente, perdón. Y entonces esa evaluación hoy la tengo, a lo mejor mando un efecto positivo al capital de $1,000 o de 10,000 pesos, perdón, pero mañana pueden ser 9,000 negativos y pasado puede ser, entonces, esos derivados o ese efecto de evaluación en el derivado se va al capital mientras que no venza, ¿no? Conforme va venciendo, entonces ya voy realizando esa evaluación, ya es en firme, y la voy mandando al estado de resultados. Entonces, esas ORI son, déjame ver, inclusive voy a buscar aquí la definición para decírtela tal cual, pero bueno, quise poner el ejemplo para que quedara un poquito más claro. Deme un segundito. Oris, otros. Un segundito, otros. Aquí está. Otros resultados integrales. Son ingresos, costos y gastos que, si bien ya están devengados, lo que yo les decía, están pendientes de realizar, ¿no? Pero eso es igual para una provisión. Pero ¿qué diferencia hay? Pero además, su realización se prevé a mediano o largo plazo, ¿de acuerdo? No es corto plazo, mediano o largo. Y es probable que su importe varíe debido a cambios en el valor de los activos o pasivos que les dieron origen, motivo por el cual podría incluso no realizarse una parte o en su totalidad. Entonces, ya ven, son tal cual como les decía, nomás que aquí está exactamente como lo dice la letra, son ingresos, costos y gastos que ya están devengados, pero cuya realización es incierta, no va a ser a corto plazo y que inclusive pudieran ya no realizarse, imagínense. Entonces, esas son las ORIs y están muy bien acotadas, no es, o sea, no cualquier operación me da una ORI, solamente son, solo resulta ORI cuando estoy evaluando instrumentos financieros de derivados que cumplen con tarea de cobertura. También cuando tengo instrumentos financieros, vamos a verlos más adelante también, para negociación, para comprar o vender, exacto. También cuando tengo la determinación de mis obligaciones laborales. eh, ¿Y cuál otro? Son tres. Déjeme ver si me falta uno, ya no me acuerdo, pero creo que son solo cuatro, ¿eh? Entonces, esas son las ORIs, ¿de acuerdo? Información financiera por segmentos. Esta norma nos habla de, bueno, solo aplica a empresas públicas o reguladas y nos dice cómo presentar la información cuando las empresas tienen segmentos. Y un segmento es una unidad generadora de efectivo identificable y que además la entidad o la administración obtiene información de ese segmento como tal. Por ejemplo, yo me acuerdo una empresa, me acuerdo mucho que tuve, es una empresa textil que tenía, bueno, eran 5 segmentos, pero creo que nada más me acuerdo ahorita de 3 o de 4. El segmento textil era química, entonces producía pigmentos para la industria textil, es decir, pues, para pintar, ¿no? La ropa. También producía químicos para que, por ejemplo, si te cae agua en la ropa, pues el agua se resbale. Entonces, producía todos los químicos para la industria textil, era el segmento textil. Tenía el segmento de plástico y tenía el segmento de plástico y papel, plástico y papel, plástico, papel y cartón, digamos, ¿no? Entonces, me acuerdo mucho que si ustedes verán en las cajitas del Kentucky, aunque la comida esté muy grasosa,
no se rompen como cualquier cartón. Y no se rompen porque tienen un recubrimiento químico que hace que la grasa pues, no penetre el cartón y entonces no se rompa. También, por ejemplo, una hoja de papel, alguna hoja ustedes la ven más blanca que otra y es porque también tiene muy posiblemente algún químico, ¿no? Que hace que se vea más blanco el papel que el otro. Entonces, tenía el segmento textil, plástico, papel y cartón, y luego tenía el segmento automotriz, que era químicos para la industria automotriz, ¿no? Es padrísimo, ¿no? Qué colores tienen ciertos autos, e inclusive acuérdense que ustedes un auto nuevo, si lo ven, y como que resbalan, ¿no? Resbala el polvo, etcétera, porque está hecho a base de químicos, ¿no? Entonces, cada unidad de negocios, dependiendo del químico que producía y el mercado al que le vendía, era un segmento. Ese es un segmento porque lo tenía, la empresa podía sacar información de costos y ventas de ese segmento, gastos, un resultado de operación o de las transacciones de ese segmento, y así lo analizaba la administración. Tenía, oye, ¿cómo nos fue en el segmento textil? Ah, mira, pues este año ganamos tanto, y en el de automotriz, pues mira, bajamos las ventas, bla, bla, etcétera. Entonces, esta norma se refiere a cómo presentar la información cuando las entidades obtienen información, cuando las entidades pues tienen segmentos de operación y obtienen información y de hecho analizan la información de acuerdo a segmentos. Ah, Facultad de Comercio y Administración de Victoria. Excelente. Bienvenidos. Muy bien, entonces el estado de situación financiera, pues ya lo conocemos, es un estado financiero estático porque presenta la información a una fecha determinada. Los otros estados financieros que hablamos, el de flujo de efectivo, el de cambios en el capital contable y el de resultados, son estados financieros dinámicos porque presentan un periodo, ¿no? Son por un periodo y son dinámicos y el único estático es el de situación financiera que presenta a una fecha determinada los activos o los recursos con los que cuenta y quienes proveyeron o aportaron sus recursos, ya sea terceros, proveedores, acreedores o los propietarios, ¿no? El capital contable como tal, ¿de acuerdo? Adquisiciones de negocios. Esta es una norma muy interesante. Cualquier duda me la hacen saber, por favor. ¿Vamos bien? ¿Me dicen cómo vamos de tiempo? Yo no tengo ni idea. Bueno, pues ya nos comimos más de una hora, hombre, vamos. Bueno, muy bien. Yo me puedo estar un poquito más de tiempo si ustedes gustan y pues vamos a darle hasta donde ustedes eh, quieran para que también respetar el tiempo, ¿no? La norma de adquisición de negocios es una norma muy interesante y te va a hablar de cómo reconocer la compra. No le diría de una empresa, una entidad, sino habla de un negocio como tal, pero se refiere, por supuesto, a una empresa, una entidad. Pero distingue el término negocio porque un negocio puede ser inclusive, por ejemplo, miren, ¿qué tal si yo adquiero la cartera de, de Banco Azteca, ¿no? Banco Azteca tiene su cartera, ¿no? Es decir, puedo adquirir yo la cartera, no le puedo, mejor está más fácil este ejemplo que voy a poner. Adquiero, compro una universidad. Pero ¿saben qué compré? No compré los inmuebles. No compré los inmuebles. Los inmuebles se los dejo al dueño y él me los va a rentar a mí. Entonces, ¿qué fue lo que compré? A ver, dije que compré una universidad, pero no compré los inmuebles. Ahí donde están ustedes, en sus salones, eso no lo compré. Entonces, ¿qué compré? Compré la lista de estudiantes, compré el nombre, ¿no? Compré el prestigio, me explico, compré muchas cosas. Y es un negocio, eso es un negocio. No es una entidad, ni siquiera, ándale, a lo mejor la universidad estaba constituida como Universidad SASB y era una entidad, aunque la marca comercial era otra, el nombre de la entidad que poseía esa marca era otra, y esa no la compré tampoco, no compré la razón social, no compré los fierros, pero compré el know-how, compré la marca, compré el prestigio, compré
¿Sí me explico? Sí compré activos y pasivos que conforman un negocio y ese negocio debe ser capaz de generar recursos económicos futuros. Entonces, por eso la norma no le llama adquisición de empresas o adquisición de entidades, ¿no? No, le llama adquisición de negocios, porque puede ser que yo haya comprado, imagínense, ahora pónganse otro ejemplo, compré las instalaciones en las que está la Universidad Autónoma de México. Ay, qué padre, ¿no? Bueno, no, porque se las donaría porque yo soy egresado de ahí, entonces es mi alma mater y la amo y entonces, y también fui maestro de La Salle y de Ibero y también los aprecio muchísimo. Pero entonces hagan de cuenta que yo compré el campus, ¿no? De Ciudad Universitaria, ¿no? Por sí solo el campus de Ciudad Universitaria me puede generar beneficios económicos futuros, ¿no? No, porque no compré los estudiantes, perdón, la lista de estudiantes, no compré el nombre UNAM, ¿no? Imagínense. Entonces, pues ahí tengo tierra, ¿no? Pudiera, si le meto más dinero, puedo generar recursos, pero por sí solo no. Entonces, por ejemplo, eh, bueno, me quedo ahí, ¿no? Para no alargarme mucho. Entonces, vean cómo hay que distinguir. Primero, la norma te dice, primero identifica si lo que adquiriste es un negocio o no, y un negocio es, pues, ese conjunto de activos y pasivos que por sí solos pueden generar recursos económicos futuros. Entonces, si lo que adquiriste es un negocio, usas esta norma. Si adquiriste fierros, es decir, un terreno, un inmueble, pues aplicas la norma de propiedad, planta y equipo, o la de inventarios, etcétera, ¿no? La C4, etcétera, la C6, según corresponda, ¿no? O solo adquirí la marca. Entonces, a lo mejor la C8, ¿no? De activos intangibles, pero no voy a usar la B7 de adquisición de negocios. Si sí adquirí un negocio, entonces aplico la B7 y me da un método para la adquisición de negocios. Me dice, primero identifica si lo que adquiriste es un negocio, ¿sí? Eh, Determina cuál es la contraprestación, o sea, cuánto pagaste por ese negocio. Tres, ajusta el valor de los activos y pasivos que adquiriste a valor razonable. Eso es muy importante. Es decir, por ejemplo, no es lo mismo un edificio que yo tengo en mi empresa y que ya se fue depreciando, ahorita está valuada al costo histórico menos su depreciación. Se le llama monto pendiente por deducir, ¿no? Sí, monto, MOI, sí, monto pendiente por deducir. Entonces, ese es un valor. Pero quizás ese edificio en el mercado valga más o valga menos, quizás valga más, porque los inmuebles tienden a valer más. Entonces, yo en mi contabilidad, acuérdense, no voy a ajustar nunca los edificios a un valor razonable. Van a estar a mi costo de adquisición menos depreciación acumulada. A mi saldo pendiente, no, es saldo pendiente por redimir es fiscal, a mi costo, bueno, a mi costo histórico menos depreciación. Entonces, la NUA me dice, ajusta los activos y pasivos a valores razonables. O sea, si yo adquirí una marca, pues qué valor razonable tiene esa marca. Si yo adquirí una lista de fianza, inclusive puede haber activos que la entidad no tenía reconocidos en su contabilidad, pero que yo al adquirirlos le tengo que dar un valor. La lista de estudiantes de una universidad no está en la contabilidad de una universidad, pero si yo la adquiero, esa lista de estudiantes tiene un valor y le tengo que dar un valor. ¿Cómo le determino el valor? Eso es algo bien padre también de nuestra carrera, ¿no? Pues voy a ver cuáles son los flujos futuros que me puede generar esta lista de estudiantes y los traigo a valor presente, ¿no? Y entonces, ese puede ser una forma de evaluarla, flujos futuros. Entonces, bueno, paso 3, ya determiné la contraprestación. 3, ajusto los activos y pasivos a valor razonable y entonces confronto la contraprestación contra el valor razonable de los activos y pasivos y tengo un exceso o insuficiencia entre lo que yo pagué. Si es mayor lo que yo pagué contra el valor neto, o le llaman los activos netos son la diferencia entre los activos y pasivos. Si mis activos netos son menores a lo que yo pagué más, lo que tengo es un crédito mercantil. Así le dice la norma, ¿no? Si ya identifiqué todo lo que pagué a valor razonable, incluyendo marcas, patentes, licencias, intangibles, y aún así pagué más, lo que pagué fue un crédito mercantil. Al revés, si yo ya ajusto mis activos y pasivos, identifico todos los intangibles y ese valor es
mayor a lo que yo pagué, pues lo que tengo es una ganancia, se supone, y entonces tengo que reconocerla en el estado de resultados. El crédito mercantil es una cuenta del activo, la última o casi la última cuenta del activo a largo plazo, activo no circulante, y la ganancia por la adquisición de un negocio, le llaman ganancia a precio de ganga, debe estar en el estado de resultados en el ejercicio en el que hice la adquisición. Hay otros temas, pero en general es lo que nos trata esta norma, ¿no? Los estados financieros consolidados y combinados. Aquí esta norma se emite para cumplir con el postulado de entidad económica, ¿se acuerdan? Aquí lo que decíamos es que para la norma lo que cuenta es el ente económico independientemente de la figura jurídica o legal que tengan las entidades que conforman al ente económico. Y ese ente económico debe presentar su información financiera de forma consolidada. Y aquí hay un error que se comete con regularidad, que es que tengo la empresa tenedora de las acciones de las otras empresas y a veces las empresas subsidiarias, bueno, hay que distinguir entre eso. También la norma te dice, bueno, en la práctica económica ocurre que una empresa tiene acciones de otra y entonces tenemos que identificar primero si en esas acciones que yo tengo, que una entidad tiene sobre otra, se le llama inversión en acciones. Entonces, esas inversiones en acciones tengo que identificar para mí qué representan. Yo tengo control sobre la empresa en la cual tengo la inversión. Entonces, esa empresa se llama, yo me llamo, bueno, sí, yo me llamo controlador y la empresa se llama subsidiaria en la que yo tengo la inversión. Si no tengo control y empezamos a distinguir unos conceptos que son y eh, control y influencia significativa. Si no tengo control, pero tengo influencia significativa, entonces aquella empresa en la que yo tengo las acciones se le llama asociada, ¿de acuerdo? Perdón, sí, subsidiaria, asociada, sí, subsidiaria y asociada, ¿no? No es, yo le digo, esta es mi hija, la subsidiaria, y la otra es como mi sobrina, por decir algo, ¿no? Porque no tengo control, pero tengo influencia significativa sobre ella. Y la norma te establece los conceptos de control y de influencia significativa. Y si no tengo ni control ni influencia significativa sobre la entidad en la que tengo la inversión, pues no es se le llama otra inversión en acciones, ¿no? En el caso de inversión en acciones, y aquí me estoy adelantando al C7, estoy prácticamente diciendo el C7, pero lo voy a juntar con la B8 para que quede muy claro el concepto. Si yo tengo una subsidiaria, tengo que presentar estados financieros consolidados. Los estados financieros consolidados son los estados financieros de la controladora con sus subsidiarias, nada más sus subsidiarias, aquellas en las que tengo control, ¿de acuerdo? Y ese es el ente económico para la norma de información financiera, pero debe presentarse consolidado, no individual. Muchas empresas presentan la información financiera de la controladora individual, es decir, sin consolidar, y piensan que eso está bien y piensan que la consolidación es si quiero o no. La verdad es que la obligación es presentar consolidado y si quieres y cumples con los requisitos que te dice la norma, pudieras presentar información financiera individual, pero eso es la excepción o es la alternativa, o es, no, es además de pudieras, ¿no? La regla es presentar estados financieros consolidados. Entonces, si ustedes ven que una empresa tiene subsidiarias y no consolida su información financiera con esas subsidiarias, no está cumpliendo con la norma, ¿no? También tenemos estados financieros combinados, es decir, puedo tener empresas en las que yo no tengo control, pero tengo influencia significativa y entonces quiero presentar un estado financiero para mostrar su situación financiera junta. No es un consolidado, pero es un combinado y se tiene que dejar muy claro que no es subsidiaria, es una asociada o es, sí, una empresa en la que tengo control conjunto, ¿de acuerdo? Eso es la B8 y nos establece el procedimiento para la consolidación de estados financieros, que es prácticamente la suma de la información financiera de la controladora con la subsidiaria, pero eliminando la inversión en acciones. La inversión en acciones, y ahí me voy, bueno, ahorita se los explico bueno, no de una vez, en la C7, cuando yo tengo control o influencia significativa, la inversión en acciones se evalúa en su reconocimiento inicial al costo, pero posteriormente mediante el método de participación. El método de participación es reconocer
cómo le fue a la hija o a la sobrina en el ejercicio en la proporción de la tenencia accionaria que yo tengo. Por ejemplo, si yo tengo el 50% de las acciones de una empresa y esa empresa obtuvo 1 millón de utilidad en el ejercicio, yo tengo que reconocer 500,000 pesos, ¿sí? Sí, 500,000 pesos, porque yo tengo el 50% de las acciones y yo tengo control o influencia significativa, ¿sí? O sea, el método de participación se aplica en el caso en el que yo tengo control o influencia significativa, pero en la consolidación debo eliminar esa inversión en acciones que yo tengo en mi subsidiaria. En la asociada, pues no hago consolidación, no tengo que eliminar nada. Y en una entidad en la que no tengo ni control ni influencia significativa, no me han preguntado cómo se evalúa. Esa se evalúa mediante el método del costo. El método del costo, y eso salió apenas hace poquito, que eh, ya nos dijo cómo es el método del costo. La norma antes no lo decía, son los libros que ustedes tienen de texto. En el reconocimiento inicial lo reflejo en el costo y en el posterior igual no lo muevo, salvo que puedo tener dividendos, ¿no? Que me dé dividendos la empresa en la que yo tengo la inversión. Y entonces tendría que ver si son dividendos antes de mi inversión o después de mi inversión. Si son antes de mi inversión, disminuye mi inversión. Si son después, va al estado de resultados, ¿de acuerdo? Entonces, eso es que en cuanto a la NIF B8. Cualquier duda me dicen, por favor, ¿eh? Eh, la información financiera, fechas intermedias, esta no me voy a tardar mucho, es simplemente hay empresas que tienen obligación o si tienes la opción o quieres presentar información financiera no por el año completo, sino por un periodo intermedio, es decir, un trimestre, un semestre, pues aquí te dice qué debes cumplir para que esa información sea correcta, ¿de acuerdo? Eh, Esto aplica casi más para las empresas reguladas, ¿no? Que presentan información financiera trimestral o por un cuarto, como se conoce, ¿no? Efectos de la inflación, pues esta es una norma que ahorita está suspendida. No es que no se aplique. Los efectos de la inflación es reconocer cuando, cuando la inflación es muy elevada, los precios eh, los precios cambian constantemente. Entonces, los valores que se tienen en la información financiera pierden muy fácilmente diría el sentido, pero más bien pierden su capacidad de representar fielmente la información de la entidad. Entonces, se tiene que actualizar esa información financiera a pesos constantes, se dice, ¿no? Utilizando índices nacionales del precio al consumidor. Y entonces es un proceso justo para actualizar, digamos, la información financiera a valores constantes, ¿no? Suponiendo, por ejemplo, que tengamos un edificio y entonces ese edificio al inicio del año tiene un valor, pero si hubo una devaluación muy fuerte, pues a lo mejor al final del año ese valor que tiene, si no lo actualizo, pues ya no, pierde representatividad, ¿no? Entonces tengo que ajustarlo por los índices y ese valor va a ser diferente, va a estar a precios actuales o precios constantes. La inflación a partir de 2007 quedó suspendida porque se consideró que afortunadamente al ya no tener inflaciones muy significativas, hay dos conceptos. Uno es hiperinflación y otro es, bueno, sí, inflaciones altas o hiperinflación, ¿no? Entonces, al no haber, no estar ya en un entorno económico con hiperinflación, se evaluó que el costo-beneficio de reconocer los efectos de la inflación, pues no, o sea, era mayor el costo que el beneficio de llevarlo, ¿no? El costo de hacerlo era mayor que el beneficio que te traía, ¿no? Porque pues, realmente el efecto como había inflaciones de 4%, 3%, pues los montos que resultaban eran no materiales o no de importancia relativa, ¿no? Entonces, por eso se decidió suspender la inflación, pero se puede volver a activar en el momento en el que lleguemos a un entorno económico inflacionario o hiperinflacionario. Son los dos, bueno, no inflacionario, inflacionario o hiperinflacionario.
El no inflacionario, pues es el entorno en el que se supone que vivimos, pero si ustedes van al mercado, al supermercado, pues yo creo que ya no les alcanza para lo mismo que nos alcanzaba hace 2 años, ¿verdad? O hace un año. Pero bueno, se supone que nuestra inflación está en 8%, una cosa así. Si la regla nos dice, la media es que si en los últimos 3 años se acumula una inflación mayor al 26%, se vuelve a activar el reconocimiento de los efectos de la inflación. Entonces, a partir de 2008 para acá se desactivó. No, nadie, bueno, no, de acuerdo a norma, no debes reconocer los efectos de la inflación, pero si se reconecta, o sea, si tenemos una inflación acumulada en los últimos 3 años mayor al 26%, pues tendríamos que ganarnos la inflación del 2007 para acá, ¿no? O los que nacieron después del 2007, pues se la llevan desde que nacieron hasta el 24, 25, cuando ojalá y tocamos madera, no se dé ese supuesto de un entorno económico inflacionario. Esa es otra diferencia con la norma internacional, ¿eh? Ahí está, les llevo ya 5 diferencias. La norma internacional solo reconoce entornos económicos hiperinflacionarios, cuyas inflaciones acumuladas en los últimos 3 años son mayores al 100%. Entonces, pues bueno, eso es más difícil, ¿no? Que reactives la inflación en la norma internacional que en la norma mexicana, a menos que estés en Chile, ¿no? O en Argentina. Más bien en Argentina, ¿verdad, Contal? Ahí está más complicado. Pero bueno, ahí Venezuela, ¿no? Son eh, países de África, algunos. Son países que sí tienen inflaciones, ya sea en entornos económicos inflacionarios o hiperinflacionarios, y ahí sí tienen que reconocerse los efectos de la inflación. Bueno, cualquier duda me la dicen. Disposición de activos de larga duración y operaciones continuadas. Pues esta norma nos habla de cuando la entidad decide disponer de un segmento, por ejemplo, o de un activo de larga duración, un edificio, una agencia, una sucursal o un segmento, como les comenté. Si se decide disponer, porque prefieres en esta empresa que les comenté, tenía varias plantas, una en Puebla y una en Guadalajara. La de Guadalajara era la del segmento textil y en algún momento decidió vender su segmento textil. Entonces ya era una disposición de un segmento, de un activo de larga duración. Cuando ya se toma esa decisión no se toma de un día para otro, no agarramos y decimos, ya mañana voy a vender el segmento textil, no, se autoriza, se aprueba y entonces una vez que ya se tomó la decisión, y pueden pasar años para que se dé esa discontinuación o esa venta. Entonces, mientras eso ocurre, lo que dice la norma es que activos y pasivos relacionados con ese segmento, con ese activo de larga duración, se netean y se ponen ya sea como un pasivo o un activo y se dejan ahí revelando que es la disposición de un activo de larga duración hasta que realmente se disponga, ¿no? De eso trata esta norma. Está muy interesante, aunque a veces es poco común. Compensación de activos financieros y pasivos financieros. Bueno, aquí la norma señala de cuáles son las reglas o requisitos que se necesitan para compensar los activos con pasivos. Y es que eh, anteriormente teníamos la práctica de que si teníamos una cuenta por cobrar o por pagar con una misma empresa, compensábamos, ¿no? Y poníamos un pasivo o un activo según lo que me diera, ¿no? Y ya desde hace muchos años para acá, bueno, de algunos años desde que entró en vigor está en el 2014 para acá, eso ya no debe de hacerse. Debes presentar el activo y el pasivo, aunque sean con la misma entidad. Por ejemplo, tengo una parte relacionada a la cual le vendo, pero también me presta dinero. Entonces, tengo por cobrar por lo que le vendo, pero pues tengo por pagar por lo que me presta dinero. No puedo compensar, porque si se dan cuenta son operaciones de naturaleza diferente. Y entonces la norma me dice, sí, sí puedes, pero cumple con ciertos requisitos, y son varios. De los que me acuerdo así a grandes rasgos, uno es que tengas la intención de pagar el neto, ¿no? O sea, que sea una práctica que compenses, que cuando le pagas a tu parte nacional solo pagues el neto, le digas, mira, ¿te acuerdas de lo que te vendí y de lo que te debo? Entonces te va a pagar el neto. Que tengas la intención, la posibilidad de compensar y de que realmente los flujos salgan compensados. Que no vaya a ser, es que cobré, entonces te pago lo que me prestaste, entonces de ahí ya los flujos salen separados, ¿no? Entra primero lo que cobro y luego lo que pago por el préstamo o pago primero el préstamo. O sea, tiene que ser todo compensado, tiene que tener el derecho, la otra parte tiene que estar de acuerdo, etcétera, para que puedas presentarlo compensado. Entonces, se dan cuenta, ya la compensación de activos y pasivos es complicada, y en la práctica, pues se hace muy poco, ¿no?
hechos posteriores a la fecha de los estados financieros es una norma muy, muy interesante y nos dice que la información, acuérdense que la información financiera se presenta conforme a lo devengado, pero también se reconoce que habrá hechos posteriores a la fecha de los estados financieros que proporcionen mayores elementos para el reconocimiento, ¿no?, de una transacción, una transformación o un evento que afecta a la entidad. Por ejemplo, el laudo que les digo, ¿no? El laudo a lo mejor se dictó laudo en el 24, pero el juicio ya venía desde el 23. Y entonces, ¿qué me dice un pasivo? Un pasivo es una obligación presente derivada de un evento futuro que requerirá la salida, perdón, es un evento, un pasivo es una obligación presente derivada de un evento pasado que requerirá la salida de dinero en el futuro. Entonces, si el laudo se dictó en febrero del 24, pues ya me dice que el pasivo se debió de haber reconocido desde el 23 o el 22, a lo mejor, desde que ya estabas en firme con la sentencia o ya había alta probabilidad de que perdieras el juicio. No estaba el laudo en firme, pero ya tenías altas probabilidades de perderlo. ¿Sí me explico? Entonces, es un evento posterior, ¿cuál? Pues el laudo, la sentencia en firme, eh, que me dio elementos para reconocer una transacción a la fecha de los estados financieros. Y es que aquí la B13 distingue dos tipos de eventos posteriores. Unos que dan elementos para revelación y reconocimiento de información a la fecha de los estados financieros, y otro que solo da elementos para revelación en la información financiera. Es decir, eh, por ejemplo, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan que creo que Aeroméxico se decretó en quiebra en Estados Unidos. ¿No? Suponiendo que una empresa en el 24, en febrero del 24, se declara en quiebra. Habría que evaluar, pero posiblemente no signifique que tenga que ajustar los valores a diciembre del 23. No, puede ser que no. Puede ser que sí y que solo requiera, o que no, y entonces solo requiera revelación en la información financiera a diciembre del 23 como eventos posteriores. O sea, el paquete de notas a los estados financieros también trae un apartado de eventos posteriores o hechos posteriores a la fecha de los estados financieros. También nos dice la norma que los eventos posteriores a la fecha de los estados financieros son hasta la firma o autorización de estos estados financieros. Siempre va a ser posterior, o sea, si estoy hablando de financieros del 23, en los hechos posteriores siempre serán en el 24, pero hasta la fecha en la que los estados financieros son autorizados. Si se autorizaron el 30 de abril, pues entonces puedo dejar en las notas a los estados financieros un renglón que diga hechos posteriores al 30 de abril y revelar esto, ¿no? Que ya se decretó como en suspensión de pagos o en quiebra, o que va a adquirir, ¿no? Que decidió adquirir una empresa en Europa, ¿no? Es un evento que no requiere ajuste a mi información financiera del 23, pero es un hecho posterior de importancia para el lector que requiere revelación, ¿no? Porque a lo mejor es una inversión muy, muy importante. De esto trata la norma B13. La B14 nos habla de utilidad por acción, es una norma que, bueno, aquí no está actualizado, perdón. La B14, ya aquí dice B14 como el boletín, pero ya no es B14, ahora es NIF B14, y la B14, utilidad por acción, entró en vigor en enero del 23 y está corregida y aumentada. Y básicamente esta también aplica, acuérdense cuáles son las normas que aplican para entidades reguladas. Habíamos dicho información por segmento, información a fechas intermedias y utilidad por acción también aplica para entidades reguladas, o todas estas también a opción también de la administración o de los interesados en la información financiera. No necesitan solamente ser regulados, pueden también adoptar las disposiciones de esa norma, pero no son obligadas para el resto de las entidades, ¿de acuerdo? Eso es lo que quiero comentar. Entonces, la utilidad por acción pues es eso, es determinar cuál es la utilidad por acción, es decir, si la utilidad del ejercicio fueron 10 millones y tengo 10 millones de acciones, pues entonces la utilidad por acción es uno, ¿no? Aunque lo digo así muy rápido, pero no, hay que ver muchos más elementos porque hay acuerdos, hay diferentes tipos de acciones, ¿no? Comunes, preferentes. Entonces hay que tomar en cuenta todo ese tipo de cuestiones para ahora sí determinar cuál es la utilidad por acción.
Inclusive te habla de elementos de dilución o antidilución y eso ya lo hace un poquito más complejo, ¿de acuerdo? Conversión de monedas extranjeras es una norma muy, muy, muy padre. La conversión de monedas extranjeras habla dos cosas muy importantes. Fíjense, ustedes estarán de acuerdo que si yo tengo, habla de, la conversión de monedas extranjeras habla de transacciones y operaciones en moneda extranjera. Primero voy a hablar de las operaciones en moneda extranjera. Ustedes estarán de acuerdo que si una empresa compra productos en el extranjero, pues va a reconocer una cuenta a crédito, va a reconocer una cuenta por pagar, suponiendo en Estados Unidos, en dólares de Estados Unidos, al tipo de cambio a la fecha de la transacción, ¿verdad? Pero entonces tiene una cuenta por pagar a noviembre del 23, del 20 al 30, al último día de noviembre del 23, ¿no? Al 10 de noviembre del 23, ¿no? Entonces, a esa fecha adquirió la mercancía de Estados Unidos y la evalúa el tipo de cambio a ese día. ¿Están de acuerdo? Sí, ok. Va. ¿Qué debe hacer la empresa a diciembre del 23? Debe de revaluar, correcto, debe hacer una revaluación de esos dólares que debe, pero ahora el tipo de cambio de diciembre del 23, ¿verdad? Ok, entonces toma el tipo de cambio y le generará una utilidad, una pérdida cambiaria, ¿de acuerdo? Vale. Ahora, en marzo del 24, el 21 de marzo, el día de la primavera, liquida esa cuenta por pagar. ¿Qué debe hacer? Utilizar el tipo de cambio de la fecha en la que pagó. Correcto, lo hace utilizando el tipo de cambio de la fecha en la que pagó y entonces se genera otra diferencia cambiaria, ganancia o pérdida que va al estado de resultados. ¿De acuerdo? ¿Todos están de acuerdo que es así? Sí, ok, tienen toda la razón. Y eso que acabo de decir lo dice la B15. Si alguno de ustedes no sabía dónde lo decía o por qué lo hacíamos, pues la B15 así lo establece, ¿de acuerdo? Esas son operaciones extranjeras, pero también hay transacciones extranjeras. ¿Qué son las transacciones extranjeras? Pues son inversiones que tienen las empresas, pero en negocios en el extranjero. Algo así como lo que les platiqué de las inversiones en acciones, pero en tal cual, pero en entidades o negocios en el extranjero, ¿de acuerdo? Y entonces es una transacción una transacción extranjera y esa, su particularidad es que, pues debemos, ahí la norma también me habla de tres tipos de moneda. La moneda de registro, la moneda funcional y la moneda de informe. Entonces, si yo, por ejemplo, soy Bimbo, pues yo tengo inversiones en España, en China, en India, en Estados Unidos. Todas esas son transacciones extranjeras, correcto. Entonces, Bimbo tiene que decir, a ver, India, tú, Bimbo India, ¿cuál es tu moneda de registro? No, pues, no me sé la moneda de India. Pero bueno, suponiendo que no me acuerdo cuál es la moneda, y si me dicen, Rupia, Inge, ¿cuál? ¿Rupia? Rupia, ¿verdad? De ser. yo ¿Sí? digo. Bueno, suponiendo, mi moneda de registro es la rupia. Perfecto. Ok. ¿Y cuál es tu moneda funcional? Pues la moneda funcional, la de registro, acuérdense que es pues, la que dicta el país, ¿no? La funcional depende del entorno económico en el cual se desenvuelve la empresa. A lo mejor Bimbo India compra en dólares y vende en dólares. No, pero bueno, debería de vender en rupias, ¿verdad? También. Entonces, a lo mejor su moneda funcional siguen siendo las rupias. Pero la de registro, Bimbo le dice, no, pero perdón, la de informe, Bimbo le dice, no, quiero que me informes en pesos mexicanos. Entonces, ahí va a haber un proceso de conversión de monedas, de rupias a pesos mexicanos. Pero voy a poner otro ejemplo. Ya quedó claro una transacción extranjera, ¿no? Es una inversión que tengo en otro país. Suponiendo una empresa mejor Bimbo ahora en Estados Unidos, pues tiene no, ¿cuál es el ejemplo? Suponiendo, claro, soy una empresa mexicana, pero subsidiaria de una extranjera. Ahora eso, de hecho me pasó. Es una empresa japonesa, bueno, mexicana, subsidiaria de una empresa japonesa. Entonces todo lo importaba en yenes y lo vendía en dólares. Y está en México, ¿no? Entonces, moneda de registro, pesos mexicanos. Moneda funcional, ahí estaba medio difícil. ¿Era yen o era el dólar? Decidimos que era el dólar, ¿de acuerdo? Y moneda de informe, pues era el yen, ¿no? Entonces, piensa en las conversiones que tenía que hacer. Tenía que pasar de peso, convertir a dólares, que es su moneda funcional, y de dólares a yenes, que es la moneda de informe, ¿de acuerdo? Entonces, la conversión de monedas está en la NIB 15
de la moneda de registro a la de info, a la funcional, y de la funcional a la de informe. Está bien, ya los cálculos son padrísimos, son otra cosa. Muy bien. Estado de situación, estado financieros de entidades con propósitos no lucrativos. Esta norma, que no la tiene ni Obama, siempre les digo, porque pues, no, la internacional no la tiene, creo que el US GAAP tampoco lo tiene, y son pocas normas, pocos marcos conceptuales que tienen una norma que hable sobre entidades con propósitos no lucrativos. Y sin embargo, pues la ONU yo creo que es una entidad con propósitos no lucrativos, ¿qué más? Pues la Cruz Roja Internacional, o sea, hay N cantidad de entidades y de organismos sin fines de lucro a nivel internacional y nacional que pues, necesitan saber cómo presentar su información financiera y pocos marcos conceptuales les dicen cómo. Todas las normas internacionales están enfocadas en entidades públicas inclusive, ¿no? Públicas nada más. Entonces las pequeñas, olvídense las no lucrativas, hasta las pequeñas entidades, las que no son públicas, pues no están reguladas por la norma internacional. Hay un paquete de normas internacionales que son normas internacionales para pymes, ¿no? Entonces ahí tienes que usarlas, pero son bien diferentes a las internacionales. Y entonces si yo soy no lucrativo, pues ni entro ni en las públicas, ni en las pymes, ni en nada. Pero tenemos la B16 y esa sí nos dice qué estados financieros tengo que presentar y cómo los tengo que presentar y está muy padre. Ya les dije cuáles son los básicos, que eran tres, ¿verdad? Les dije aquí para engañar, después quité el dedito y son tres. Nada más, el de situación financiera, el de actividades y el de flujos de efectivo, ¿de acuerdo? Bien, la B17, determinación del valor razonable, es una norma ya, sí, sí está de las complejas, y me dice básicamente qué es el valor razonable y cómo determinarlo. Aquí es donde les comento también que se fundamenta en el postulado básico de evaluación y nos da todos estos valores de entrada y salida, valores de mercado, valores de, de realización, valores presentes, valores costo amortizado también es una técnica, etcétera. Entonces, esta sí es un poquito más compleja, pero fundamenta todo y te desglosa todo lo que tiene que ver con la valuación pues es que ahora ya muchos de los activos y pasivos se deben valuar a un valor razonable o a un valor de, de, a un costo amortizado o a un valor presente, por ejemplo, también, ¿no? Es algo muy importante. Bueno, ¿hasta ahí alguna duda? Podemos empezar con la C1, pero veo que hay muy poquito tiempo ahorita. Pero bueno, adelante. Vamos con la C1, que nos habla. La serie C, fíjense, muy importante, ¿no? La serie B nos hablaba se llama normas aplicables a los estados financieros en su conjunto. O sea, ya repasamos todas las normas que tienen que ver con los estados financieros como tal, ¿no? Viene la serie C, que esta habla de normas aplicables a conceptos específicos de los estados financieros. Yo le llamaría normas aplicables a los rubros de los estados financieros o a las cuentas de los estados financieros. Por eso trae efectivo, cuentas por cobrar, inventarios, etcétera, ¿no? La serie D nos habla de normas aplicables a problemas de determinación de resultados, o sea, es decir, nos habla de normas que afectan al estado de resultados, ¿no? Por eso trae ingresos por contratos, costos por contratos, impuestos a la utilidad, arrendamientos, etcétera, ¿no? Y la serie E finalmente habla de normas aplicables a actividades especializadas de distintos sectores y solo habla de dos sectores, el agropecuario, la E1 que también no la tiene más que nosotros, no la tenemos más que nosotros, y donativos recibidos otorgados por entidades con propósitos no lucrativos. También complementa con la B14 que acabamos de ver, perdón, sí, B14, sí, no, perdón, B16 que acabamos de ver, la EO2 se complementa con la B16 en cuanto a entidades sin fines de lucro, ¿no? También otra norma que tenemos y que salió en el 2021 y que casi nadie la tiene es la de criptomonedas. Entonces tenemos varias normas que no todos, fíjense otra vez la importancia de la existencia y el valor del CINIF como órgano emisor de normas, ¿no? Tenemos normas, o sea, su objetivo o unos objetivos fundamentales es converger con las normas internacionales, pero no copiarlas. Y también generar, normas propias y necesarias para nuestro contexto económico en México. Por ejemplo, pues, las no lucrativas, las criptomonedas, ¿qué más les dije? Y las actividades agropecuarias.
¿no? Súper importantes. Y ahora les digo que va a salir una para la industria de la construcción, ¿no? Contratos de construcción. Muy bien. ¿Qué hacemos, Conta? Entramos con la C, se nos ha acabado el tiempo. Usted dígame. Bueno, Contapa, sé que está súper interesante y ver toda la serie se sería padrísimo, pero si luego tú permites y hacemos una capacitación, nos vamos por la C y Y ya la te, D, y la la D y C y la D, la que todas. se acumulen. Sí. Exacto, porque justo como hablábamos al principio, las NIF es la base de nuestro trabajo, entonces tenemos que conocerlas bien y más que verlas así tan de pasada, como tú decías, en 2 horas, es tener un poquito más. Pero si tú ahorita me dices que se puede armar el compromiso ya revisando tu agenda y con más calma, pasados todos tus eventos importantes, por supuesto que hacemos un módulo que se llame justo así, Serie C, porque sería irse viendo ahora sí las partidas específicas de las cuentas, ¿no? Que súper importante conocer el detalle de efectivo, de cuentas por cobrar, de inventario, etcétera, etcétera. Así es, contado. Yo con todo gusto, puestísimo. Después de mayo, yo estoy, ahorita, como muchos sabrán o algunos, la fecha de los dictámenes fiscales es el 15 de mayo, entonces ya de aquí ya empieza nuestra carga muy pesada, pero después de, por ahí del 20 de mayo o en junio, yo encantadísimo. Y es más, hasta le llamamos aplicación práctica de las NIF, ¿no? Ahorita fue platicado todo, pero podemos hacer, por supuesto, ejemplos donde esto ya quede aterrizado y, por supuesto, pues queda más claro, ¿no? Si les parece. Con todo Yo, gusto, encantado. yo te voy a tomar la palabra, claro que sí. Aparte también para mayo los muchachos cierran semestre y para todos sería así como estar con un ojo en el gato y otro en el garabato, pero nos escribimos tú y yo, revisamos tu agenda, vemos el calendario de los muchachos, el calendario escolar y hacemos este espacio porque la verdad yo siento que va a ser muy, muy, muy positivo para los muchachos tener este conocimiento de la norma. Y bueno, pues yo ahora acá en pantalla tengo pues tu reconocimiento, pero antes de presentarlo, quiero agradecerte por el tiempo, por el espacio, por la carrereada, el susto, todo, pero dijiste se arma y mira, lo que te prometí aquí está la contadora Obdulia, contadora, qué Contadora, gusto. ¿cómo está? Quiero saludarla. De repente con la pantalla no Y ahí te la vi, vi también. pero la Yo sí la verdad, vi. si quisieras tú decirnos eh, unas palabras, acá tienes a los chavos del noreste, Aquí justo, tenemos a la Ibero, estoy viendo que tenemos a la Ibero. sí, también Mi maestra, alma quiero mater también saludarla, sí, como maestro, es- maestra. estamos por acá Un abrazo. cerrando, y bueno, pues qué padre que se están haciendo estos compromisos, y bueno, yo te decía que quiero presentar pantalla tu reconocimiento, pero primero que nada agradecerte todo lo que nos diste esta tarde y a los muchachos, a los profesores, el tiempo que dedicaron, el espacio que nos dieron. Y eso demuestra el interés del joven Oreste por estar atento, por estar en las capacitaciones. La verdad ha sido sumamente valioso, muchachos. Cada uno de ustedes, de verdad, bien, bien feliz de estar acá. Profesores, también, un gusto que tuvieron ese tiempo y ese espacio también entre evaluaciones y clases y todo para acompañarnos y siempre pues el respaldo de la región acá con la contadora Obdulia, que también escapa tiempo de todas sus ocupaciones para acompañarnos. Y bueno, pues voy a compartir pantalla para presentar tu reconocimiento y estás en Ciudad de México, pero la verdad esta tarde te sentí bien, bien cerca y eso pues súper importante después. Déjenme les cuento que el contador Joaquín y yo éramos como un muégano, andábamos en todos los eventos, todos los días, a todas horas. Luego se fue lejos, muy lejos, pero fue bonito recordar todas esas experiencias, contador, Así bien es, así es. enriquecedor, de verdad. No, pues yo más
más que nada agradecido por la invitación. Contadora Araceli, sabe que la aprecio muchísimo. También para mí usted es un referente y una amiga. También contadora Abdulia, también un gusto saludarla y a todos, a Ibero, a todos los que están por ahí que tuve la oportunidad de conocer y bueno, pues deseé, ¿no? Y deseo que esto, y aunque es una partecita, espero y yo creo que les da los bases para que de aquí lo que ustedes estudien les quede mucho más claro, les haga sentido, ¿no? Realmente de lo que estén leyendo y no sea tan árido, ¿no? Como a veces lo es cuando no tenemos el contexto, ¿no? Entonces, fueron 2 horas intensas, pero yo espero haber logrado, ¿no? Sembrar esa semilla o dejar esa parte de claridad en cuanto a por qué este libro tan grueso y todo lo que tiene ahí es importante y vale mucho la pena. Y más que nada quedo súper agradecido con todos ustedes por el tiempo también que me dieron. Yo súper encantado siempre. Gracias. Te extrañan tus alumnos de la Ibero ahí en el chat, contador Yo Joaquín. también, bien, aquí están. Gracias. Muchas gracias a todos y primero Dios, nos vemos pronto. Yo siempre he puesto para lo que ustedes necesiten, ¿eh? Encantado. También saludos, saludos del contador Alanis desde Ciudad Victoria. ¿Qué tal, contador? Qué gusto. Juan Manuel, sí, contador, mucho gusto. Qué gusto saludarle, de verdad. A todos los que están por ahí, un fuerte abrazo a todos, con mucho afecto y mucho cariño, la verdad. Acá Pues estoy bueno, un poco lejos, pero siempre con ustedes, ¿eh? Saben que siempre están en mi corazón y pues acumulando experiencia para también poder compartirles más a cada uno de ustedes, ¿no? bueno, Muchas pues gracias. entonces, a nombre del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Región Noreste, se otorga el presente reconocimiento al contador público certificado Joaquín Einer López Reyes por su destacada participación como expositor en el encuentro universitario Jóvenes Noreste Generando Valor, presentando el tema Contabilidad. Torreón, Coahuila, 16 de abril del 2024. Lo otorga la contador público certificado Obdulia Gómez Escareño, vicepresidente regional zona noreste, y aquí le agradecemos que se haya dado el tiempo de estar por aquí cerca. Y bueno, Araceli Sánchez Prado, vicepresidencia de docencia, región noreste. Contador Joaquín, un abrazo bien grande, un abrazo para todos. Nos vemos en los siguientes eventos. Esto no se acaba hasta que se acaba y apenas vamos empezando, ya saben. Todo, Agárrense porque la contadora no tiene límites, ¿eh? Y es tremenda. Felicidades a todos. tú te lo sabes. Yo sé. Entonces nos estamos viendo, ya saben, Gracias. chavos. Algo muy importante, nos encuentran en YouTube, Vicepresidencia de Docencia, en Facebook, Vicepresidencia de Docencia, ahí pueden recuperar cada una de estas 7 sesiones. Nos vemos bien prontito. Nos Gracias, vemos pronto. contador Joaquín, gracias a todos y aquí andamos. Hasta luego. Hasta luego. Bye.